cuando hablamos de la morfología, ¿ok? Esta morfología va a tener ciertos objetivos, no es por nada que existe, ¿verdad? Va a cumplir con algunos objetivos. El primero de ellos es delimitar, definir y clasificar las unidades del componente morfológico, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo hace un momento, identificar en cuántos morfemas se puede dividir una palabra. Otro objetivo es describir cómo tales unidades, ya tales morfemas, se van a agrupar entre sí para formar palabras. Y cómo es que esas palabras van a tener una función dentro de un contexto. Además nos dice que la morfología tiene como objetivo explicar ya cómo las unidades integrantes de la palabra se combinan y constituyen conformando su estructura interna. Bien, aquí tenemos la morfología. Ya los morfemas, en realidad, ya los morfemas, aquí voy a ponerlo, se van a dividir en dos. En morfemas lexicales o lexemas y en morfemas gramaticales o morfemas propiamente dicho. ¿Ok? Atentos, ¿ah? Los morfemas se dividen en morfemas lexicales o lexemas y también en morfemas gramaticales o simplemente morfemas. Esos morfemas se van a dividir a su vez en morfemas flexivos y morfemas derivativos. Ahora vamos a verlo cada uno de ellos, ¿ah? Primero, de forma general, los morfemas, habíamos dicho que se van a dividir en dos, ¿verdad? Morfemas lexicales y morfemas gramaticales. ¿Ya? Ahora, esos morfemas, dice ahí, es la unidad mínima significativa del análisis morfológico. Quiere decir que es la unidad mínima con significado. ¿Ya? La unidad mínima con un significado propio. El morfema, dice, expresa conceptos significativos básicos, constituyéndose en la unidad gramatical mínima, o sea, indivisible de una palabra. Quiere decir que si separamos, si seguimos separando, vamos a cortar el significado, ¿no? Aquí, por ejemplo, la palabra chicos, ¿no? Las unidades mínimas con significado son las siguientes: chic, o y s. Chic, que sería la base o la raíz de la palabra, que significa pequeño. La O nos indica el género y la S nos indica el plural. Aquí también en inquietud, miren, in es un prefijo que nos indica negación. Quiet es la base, la raíz que nos indica inmovilidad. Y la ut es una abstracción sustantiva, ¿ya? Es una abstracción sustantiva, porque va a convertir un adjetivo en sustantivo, ¿verdad? Quieto es un adjetivo, pero si colocamos quietud, ese adjetivo lo hemos transformado a un sustantivo. Por eso, ut se refiere a una abstracción sustantiva. Ahora, habíamos visto, ¿no? Morfemas se divide en morfemas lexicales y morfemas gramaticales. Estos morfemas lexicales van a recibir el nombre de lexemas. ¿Ya? Dice ahí morfema lexical, también llamado núcleo, lexema o raíz. Soporta la significación de la palabra. ¿Ya? Ese significado aparece en los diccionarios, por ejemplo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, persona, ¿no? Toda la palabra en sí es un lexema. Quiere decir que esta palabra no la puedo dividir. Esta A no me indica género, por si acaso, ¿ah? Esta A no me indica género. Toda la palabra es un lexema. Ya no puedo dividir más. ¿Ya? ¿Cuál es el lexema entonces? Toda la palabra, persona. ¿Cuál es el significado? Individuo, de especie humana. Media.
¿Cuál sería el lexema de esta palabra? Medi, ¿verdad? Medi es el lexema, que significa mitad de algo. Y abierta también, el lexema sería abierto, que significa que no está cerrado. Miren acá, ¿eh? Persona media y abierta. Esta palabra no la puedo dividir más. Profesor, pero la puedo dividir así, ¿verdad? No, no puedo dividirla de esta manera. ¿Por qué? Porque esta A no me indica género. Porque si esta A me indicara género, quiere decir que también habría una O. Persono. Pero eso sabemos no existe, ¿verdad? No existe el persono. Por eso es que esta A no me indica género. ¿Ok? Por eso tomamos toda la palabra como un lexema. Todo es un lexema. Aquí, medi, solamente medi. ¿Por qué no colocamos la A? Perdón, ahí coloqué la A. A ver, ¿por qué no colocamos la A? Porque esa A sí nos indica género, ¿verdad? En este caso femenino. Media, porque también hay medio, mediana, mediano. ¿Ven? Por eso es que no colocamos la A. Solamente colocamos la raíz, lo que no va a cambiar, lo que no varía en una palabra. ¿Ok? Aquí abierta también. Abierta. No colocamos la A porque la A nos indica, ¿qué cosa? Nos indica género. La A y la O nos indican género. ¿Ya? Ya, está bien, Kiara, muy bien. ¿Ya? Recuerden, cuando hablamos del lexema, hablamos de lo que no varía en una palabra, de lo que no cambia en una palabra. Ese es el lexema. ¿Ya? Y ahora vamos a ver algunos, o cuál es la clasificación de los lexemas. Dice ahí, lexemas dependientes, aquellos que no van unidos a morfemas. Por ejemplo, en el caso de acá, esto por sí solo no aparece, ¿verdad? Esto por sí solo no tiene significación. Debemos agregarle un morfema, como esta, ¿verdad? Esta palabra, debemos agregarle un morfema. Aquí también. Le agregamos un morfema para que tenga significado. Pero hay palabras como estas que no necesitan morfema. ¿Ok? Palabras como estas que no necesitan morfema. Cuando no necesitan morfema, estamos hablando de palabras o de lexemas independientes. ¿Ya? Acá hay un lapsus, ¿ah? Acá es independientes y acá es dependientes, ¿ah? Cuando hablamos de lexemas independientes, dice ahí, no van unidos a morfemas. ¿Ok? Pero cuando hablamos de lexemas dependientes, sí van unidos a morfemas. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, independientes para, con, la misma persona. Dependientes, casi la mayoría de los sustantivos, los adjetivos. ¿Ya? Ahora vamos a ver los morfemas gramaticales. ¿Ven? Miren, en esta palabra, dice ahí, bueno, antes vamos a leer el concepto, ¿ya? Dice ahí, son las unidades mínimas que se anexan al morfema lexical. ¿Recuerdan cuál es el morfema lexical, verdad? Lo que no cambia, la base, la raíz. Y que aportan cargas significativas gramaticales, es decir, aporta género, aporta número, modo, tiempo, persona, ¿ya? Por ejemplo aquí, algunos. Lo que no varía es esto de aquí, algún. Y lo que le hemos agregado a ese algún es os, ¿verdad?
O sería el morfema gramatical o simplemente el morfema. ¿Y qué nos indica el os? Nos indica el género, ¿verdad? En este caso masculino, porque podría ser algunas, ¿no? Aquí es género masculino. También nos indica el número, ¿verdad? Número plural, porque nos hablan de varios. En esta palabra, llamaremos, haremos, ¿ya? Lo que no cambia es esto. Esto es lo que no cambia. Llamé, llamaste, llamó, llamaba. Cambia la última parte, ¿verdad? Esto de aquí puede cambiar, pero esto no cambia. Llam, ¿verdad? Entonces, lo que le hemos agregado es haremos. ¿Qué nos indica? Verbo en modo indicativo, ¿ya? Verbo en tiempo futuro, verbo en primera persona. Panera, pan no cambia. No se puede dividir pan. Solamente le hemos agregado era, ¿verdad? Era sería el morfema. ¿Y qué es era? Primero nos indica el género, ¿verdad? El género femenino. Y también nos indica una abstracción sustantiva que es un lugar para guardar, ¿no? Panera, donde guardamos los panes, ¿ya? Esos son los morfemas gramaticales, ¿ok? Ahora, pero les había dicho que los morfemas gramaticales se dividen en dos, ¿verdad? Primero, hay morfemas flexivos, dice ahí, aportan los valores gramaticales de género, número, persona, tiempo y modo, determinando las categorías variables, ¿ya? No forman nuevas palabras, sino que las modifican. Modifican una palabra, ¿ya? Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de morfemas flexivos, tenemos simples y amalgamas. Cuando hablamos de simples, ¿ya? Expresan solamente un concepto, género o número. Aquí, por ejemplo, gata. La A nos indica femenino. Muchacho. La O nos indica masculino. Paredes. Es nos indica plural. La S, libros. La S nos indica también plural. Aquí miren, la O nos indica género masculino. La S nos indica, ¿qué cosa? Número plural. ¿Ya? Ese es el morfema flexivo simple. Pero el morfema flexivo amalgama, ¿ya? Dice ahí, expresa simultáneamente varios accidentes y se presentan los verbos. Por ejemplo, pensé, ¿no? Lo que cambia es esto de aquí. Esto no cambia, ¿verdad? Porque puede ser pensar, pensaremos, pensó, pensante, etcétera, etcétera, etcétera. Este verbo está en primera persona. Esa E nos indica que es en primera persona, es en singular, es un pretérito indefinido, o sea, un pasado imperfecto, o perfecto, perdón. Es un modo indicativo del verbo. ¿Ya? Ese es el morfema flexivo. Y el morfema derivativo, dice ahí, son palabras, son aquellos que al anexarse a la raíz permiten la generación de una nueva palabra. ¿Ya? Además tienen la capacidad de indicar a qué categoría gramatical pertenece la palabra. Se llaman afijos. Esos afijos se van a dividir en prefijos y en sufijos. Hablamos de prefijos cuando esta nueva o este conjunto de letras, ¿ya? Esta variación de alguna palabra o esta terminación de alguna palabra se va a agregar antes del núcleo, ¿ya? Le vamos a llamar prefijo, ¿ya? Cuando agregamos una partícula que va a ir antes del núcleo. Y le vamos a llamar sufijo cuando esa partícula va a estar después del núcleo. Aquí, por ejemplo,
Precocido. Cocido era la palabra, pero le agregamos el pre. Reconstruir, le agregamos re. Antibacterial, le agregamos anti. Y cuando les decía que cuando es sufijo, le agregamos después, ¿verdad? Genocidio, termómetro, ¿verdad? Termómetro, socialismo. Estos son sufijos. Van después de el núcleo. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de morfemas derivativos, nos vamos a tener que concentrar también en los sufijos. Aprendan esto, ¿ah? Miren, los sufijos pueden ser colectivos, pueden ser abstractos, gentilicios, aumentativos, diminutivos, ¿ya? Pueden ser de oficio, despectivos, adverbiales, ¿ya? Superlativos y verbales, ¿verdad? Ahí están los sufijos. Por ejemplo, puede ser si es colectivo, hada, como manada, ¿no?